3, empezamos de cero. 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Buenas noches, me imagino que todos están bailando, ¿no? Así empezamos la transmisión del día de hoy. 8 de la noche. Buenas noches, bienvenidos. Es empezar así con alegría. ¿Y por qué empezamos estas sesiones? Porque yo les dije desde el principio, cuando les consulté, les dije cómo querían estas sesiones y les pregunté, ¿a lo tradicional o al estilo Montessori con la metodología? Y todos dijeron al estilo Montessori. Y así es como tenemos que empezar con los niños también, nuestros peques, nuestros alumnos o nuestros hijos, ¿bien? Las presentaciones, cuando las compartimos, son ceremonias. Cada lección que nosotros damos son ceremonias, es que le vamos a compartir a los niños algo que los va a enriquecer totalmente. Entonces, si en mis manos, si en mi preparación sé que voy a entregarle una herramienta para que el niño pueda potenciar toda su inteligencia, todo lo que sabe, entonces le tengo que dar esa importancia. Por eso es que para Montessori, cada una de las lecciones, cada una de las presentaciones de material, son una ceremonia, es una situación especial donde el niño va a poder aprender tantas cosas, ¿bien? Científicas. Entonces, como yo le dije al inicio del seminario, al estilo Montessori, y estoy haciendo exactamente lo mismo con ustedes. Estamos empezando cada una de las lecciones con diferentes canciones para motivarnos, para poder estar listos y preparados para recibir una lección más, una sesión más con estos temas para poder desarrollarlos. Así que todos ustedes, cada uno de ustedes, bienvenidos a esta tercera sesión del seminario Montessori, el secreto de aprender con libertad. Y hemos venido durante todos estos días aprendiendo y conociendo y profundizando, y cada una de las sesiones ha sido hecha en conjunto. Yo he sido una guía para ustedes y las respuestas han salido de ustedes mismos. Yo soy Lourdes Moreno, guía Montessori. Estoy muy contenta de compartir el día de hoy con cada uno de ustedes, quiera que nos acompañe. También le doy la bienvenida a Lilibet y también a Ana María, que nos ayudan con las computadoras, con el compartir los videos, algunos otros puntos. Ellos nos ayudan el día de hoy, como estos 3 días nos han estado acompañando. Y bienvenidos a todos ustedes. Gracias por los mensajes que nos han compartido por el WhatsApp. Gracias por estar también en el grupo de comunidad Winners Montessori, donde vamos a compartir muchos datos sobre Montessori y sobre algunas pautas que son los que ustedes también están interesados, ¿ok? Podemos aprender Montessori, podemos ver en YouTube muchas lecciones Montessori. Hay muchos materiales que están en YouTube, ¿bien? Y lo podemos aprender, pero lo aprenderíamos de una forma muy mecánica, ¿no? Porque no estaríamos basándonos y fundamentando y preparándonos acerca de la profundidad de cada uno de los materiales. Bien, Montessori no es solamente la presentación de materiales en paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, que tampoco es sencillo, por más que lo veas en el video. Cuando tú lo vas a trabajar, te vas a dar cuenta que es más complicado de lo que uno piensa, porque hay un paso a paso respetuoso para poder hacer las presentaciones, y no es sencillo. Entonces, y no solamente eso, sino que hay que tener fundamento y filosofía Montessori. Por eso es que en todas las sesiones, en todas las formaciones, en todas las especializaciones, en todo ello, todo ello, no está bien saltarse el primer módulo o los primeros módulos de filosofía Montessori. Es importantísimo que conozcamos filosofía Montessori. Durante todos estos días no hemos visto materiales Montessori, ¿bien? Sería irresponsable de mi parte compartir algún material sin que antes ustedes no conozcan algunos puntos importantes y claves acerca de la metodología, como el aprender con libertad, los límites que hay en Montessori, que es lo principal, el trabajo en un aula armoniosas, el trabajo fluye. Y los otros puntos que hemos trabajado durante estos días. Así que es importantísimo que en toda especialización y en toda formación haya filosofía Montessori, no se la salten. Cuando ustedes se matriculen en algún lugar, normalmente las especializaciones vienen con esos módulos de filosofía Montessori, vida práctica, sensorial, lenguaje y matemática. Y normalmente la mayoría de profesores, díganme cómo en Montessori aprenden a leer y escribir, y díganme cómo aprenden
las matemáticas y se inscriben a esos cursos, ¿bien? No los recomiendo de esa manera. Lo van a aprender mecánicamente y en el camino van a haber obstáculos que no las va a ayudar a fluir en ello. Es muy importante que ustedes conozcan la filosofía Montessori y sobre todo vida práctica y sensorial. Sin vida práctica y sensorial no van a poder comprender matemática y lenguaje. Bien, vida práctica y sensorial son la base para que el niño pueda desarrollar lenguaje y matemática. Bien, lo mismo que en eso es casa de niños, en taller, en primaria, es la educación cósmica. Bien, no, yo quiero saber solamente cómo se hacen los materiales de matemática en taller, en primaria, porque yo veo, si no conocen la educación cósmica, que es en donde se basa toda la educación Montessori, es en vano que aprendan materiales. Bien, entonces no se salten esos puntos, no se salten porque no, lo que van a terminar haciendo es perjudicar al pequeño, ¿no? Y es importante que tengamos en cuenta que no podemos invitar al error al niño, ¿bien? Porque el niño en todo momento con su mente absorbente está tomando foto de todo lo que tú haces, cómo te mueves, cómo ves el dedo, cómo ves la mano, qué gesto pones. Entonces, si nosotros nos equivocamos a dar las lecciones o no estamos seguros de ellos, entonces ellos notan todo eso. Lo van a captar tal como tú lo vas a compartir. Así que hay que prepararse muy bien, sobre todo en filosofía Montessori. Bien, entonces vamos a empezar el día de hoy. Bienvenidas nuevamente. Como les dije, yo soy Lourdes Moreno, guía Montessori. Y hemos empezado este día con esta canción para animarnos. Bien, el día de ayer nos quedamos, los dejé así con el dulcecito en la boca y me imagino que con la invitación a poder investigar, y los que han tenido tiempo de repente en la noche o de repente hoy día en la mañana, pues han investigado un poquito más sobre el rol que juegan la familia en el proceso de aprendizaje o en la escolaridad del pequeño, ¿no? Nos quedamos así. Lourdes dijo que nos explicó sobre la libertad, sobre los límites, sobre todo ello, y luego nos dijo que esto funcionaba siempre y cuando contáramos con la familia, y es así, como yo les dije a ustedes, si la familia no acompaña, el trabajo se torna muy difícil, no se completa. Y para mí, y cuando lo digo a los papás, cuando hago visitas guiadas, no funciona. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte y en el camino el trabajo no se va a complementar. Entonces, la familia juega un rol muy importante. Dentro de Winners, en la escuela que dirigimos, el centro que dirigimos, la institución que dirigimos, tenemos una frase importantísima que siempre estamos repitiendo al papá, siempre, que es familia más escuela, la unión hace la fuerza. Para nosotros es importante que podamos unirnos con las familias, con el papá, con la mamá, y no solamente papá y mamá, con el papá, con la mamá, con la abuelita que está a cargo, con la nana, ¿no? Todos ellos están invitados a las reuniones que nosotros tenemos, porque todas las personas que están al lado del niño necesitan conocer a profundidad el trabajo que se está haciendo en la escuela. Entonces, esta frase es importantísima. Ahora, la otra pregunta que surgió fue, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos que la familia y la escuela se integren? Porque lamentablemente la realidad no va muy ligada a ello. Lamentablemente, la realidad en la mayoría de las escuelas es que esta relación está quebrada o no es muy cercana. Entonces, eso impide que podamos trabajar para y por los niños. Pues, ¿cómo lo hacemos? Sencillo, haciéndonos estas preguntas. Yo digo sencillo, pero no es tan sencillo. Es un proceso en el cual hay que perseverar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a recordar un poquito, igual que en las sesiones anteriores, también vamos a hacerlo juntos. ¿Quiénes conforman el equipo escolar? Vamos, comenten, prendan su micrófono y díganme, ¿quiénes conforman el equipo escolar? Lo que llamamos también, ¿quiénes son los agentes educativos? ¿Quiénes son? Vamos con el primero. Bueno, empezamos la directora, docentes, padres de familia, APAPA, toda la junta que le gusta. Después sí hay trabajadores administrativos, todo lo que es la comunidad educativa, maestra.
Exacto. Hola, ¿tu nombre es Onamita? ¿Así es tu nombre? Sí, Miss. Hola, ¿de dónde eres? Soy de Huánuco, Huacrachuco, de un pueblito bien alejado. Huánuco es ay, qué lindo lugar. Vamos a Huánuco todos los años en julio. La familia de mi esposo es de Huánuco. Mi hijo es un pequeño muñequito hermoso que ama Huánuco. Y te mando muchos saludos, te abrazo también. La gente de Huánuco es muy linda y gracias, de verdad es un honor que puedas compartir el día de hoy la sesión con nosotros. Así que bienvenida, Onamita. Gracias por intervenir también. Bien, te mando un abrazo. ¿Quién más? ¿Quién más pueda compartir sobre los agentes educativos como nos ha compartido Onamita? La directora, los padres, ha mencionado a los padres, están incluidos en estos agentes, ¿no? La comunidad también está siendo parte porque todo aquello que va a influir en nuestros niños son agentes importantes de tomar en cuenta porque van de una u otra manera a influir en la educación de nuestros pequeños, ¿ok? Recuerden que teniendo en cuenta el enfoque Montessori, el ambiente, ¿ok? Todo alrededor, todito alrededor, va a influir en el pequeño, ¿ok? Entonces, ¿quiénes conforman? Está claro. Los profesores, la directora, los administrativos de la escuela, la PAFA, los padres, ¿ok? Los padres no están separados de la educación de los niños, están incluidos, son tomados en cuenta, ¿ok? Eso ya lo tenemos claro. Seguimos con otra preguntita más, que es, en estos días que han pasado, coméntenme, ¿cómo logramos conectarnos con los niños? ¿Qué hemos descubierto en estos días? ¿Cuál es el camino de lograr conectarnos con nuestros niños? ¿Cómo podemos conectarnos con nuestros niños? Prendan sus micrófonos y compartan sus opiniones. Recuerden que en Montessori no hay respuesta mala, no hay, ¿ok? De todas nos enriquecemos. Coméntenme, ¿cómo logramos conectarnos con los niños? ¿Cómo podemos lograr conectarnos con ellos? Pueden escribir también sus respuestas en el chat. Sí, buenas noches. Hola, ya. Bueno, a mí me pasa que siempre he conectado con los pequeños jugando. Cuando tú eres parte de su juego, ellos te aceptan como uno más, ¿no? Ellos ponen sus reglas y poco a poco tú vas trabajando con los pequeños, los vas direccionando si es que de alguna manera quieres hacer alguna actividad o en este caso si solamente quieres llegar a ellos, que te acepten mediante el juego es la mejor manera. Exacto, muy bien, Flor María. Flor María, ¿tú eres de Lima? Sí. Ok. Gracias, Flor María. Exactamente, a través del juego. Ahora, pregunta, Flor María. Digamos que a tu niño le encantan los dinosaurios, ¿ok? ¿Bien? Y tú ves que está de repente un poco desconectado, están un poco desconectados contigo y tú le traes peces. ¿Lograrías conectar con él? En un inicio no, porque no les va a generar interés, pero puede ser que a través de, no sé, de un cuento o algo puedas forzar ese interés, pero lo ideal sería que vengas con un material que sabes que les agrada, ¿no? Sea imágenes o dinosaurios, maquetas, juguetes, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que conectaríamos mucho más rápido con los niños, conociendo, como ella dice, sabiendo, ¿ok?, sus intereses, ¿cierto? Si nosotros conocemos, claro, invitar al niño, como dice Cristi, si nosotros conocemos los intereses de nuestros niños, entonces vamos a poder preparar alguna actividad que nos ayude a conectar mucho más rápido con ellos, ¿bien? Claro que paralelamente vamos a ir introduciendo algunos otros, ¿no? Vamos a ir complementando algunos otros puntos, ¿no? Que conozca también los peces, otros animales de repente, ¿no? Pero ya sabemos que el camino bien rápido con ese niño son los dinosaurios, ¿bien? Entonces, ¿cómo
vamos a lograr conectar con nuestros niños conociendo sus intereses. Eso quiere decir que si yo conozco a mi niño, puedo lograr muchas cosas, muchas puertas se me abren para trabajar con mi pequeño. Cuando yo lo conozco a fondo, ¿bien? Cuando sé cuál es su ritmo, cuáles son sus intereses, qué le gusta, qué no le gusta, ¿okay? Qué no le gusta. Cuando yo sé que si tengo un niño neurodiverso, cualquier cambio lo puede afectar, entonces ante ello, como yo lo conozco, ¿bien? Entonces, ¿qué hago? Anticipo cualquier cambio, ¿no? Informo, le digo, vamos a cambiar en esta oportunidad, no va a ser aquí, sino va a ser allá, va a ser a esta hora y no va a ser a la otra hora. Entonces, cuando yo lo conozco, si yo conozco a mi niño, yo puedo conectar con él. Ok, entonces de esa manera yo logro tener un vínculo con mi niño para que el trabajo que yo tenga con él fluya. Bien, entonces, sigamos. De acuerdo a lo que nosotros estamos respondiendo, que hemos dicho, si yo conozco a mi niño, sus intereses, sus ritmos, sus emociones, ¿podré conectarme con mi pequeño? Sí podré conectarme con mi pequeño. Entonces, ¿cómo me conecto con los padres? Porque esa es nuestra gran duda, ¿no? Ok, qué bonito, Lourdes, familia más escuela, la, paseemos todos juntos agarrados de la mano. ¿Cómo? ¿Cómo conectamos? Porque el problema es que es difícil conectar muchas veces con los papás. ¿Cómo conectamos con los papás? Si con los niños conectamos, conociéndolos, conociendo sus intereses, sus ritmos, ¿cómo conectamos con los papás? A ver, por el chat también pueden responder. ¿Cómo creen que podamos conectar con los papás? Creo que podría ser, disculpen, conociendo sus dudas, ya también entendiendo, se podría decir una palabra, los problemas que ellos tienen, ¿no? Porque cada papá viene ya con conocimiento previo, ¿cómo mencionarlo? No sé, con algún autoconcepto de lo que es la educación, y cuando nosotros le mencionamos qué es lo que me pasaron a mí, ¿no? O sea, es un shock porque tú vienes de una manera que te han educado y ahora aceptar que a tu pequeño lo van a educar de otra manera, y es también educarte. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado a sentarlo a tu hijo y enseñarle, eso tienes que hacer, ahora tienes que comer, ahora tienes que hacer esto. Entonces es complicado, y creo que lo primero es empatizar con ellos y saber qué es lo que ellos esperan. Exactamente, Flor María, nunca más claro. En realidad es importantísimo, así como conecto con mis niños conociéndolos, también voy a conectar con mis papitos, con los papitos, conociéndolos. Y en el caso de los papás, porque también tenemos papás acá, ¿cómo conecto con la escuela? Pues conociendo a mi maestra, estando con ella, haciendo consultas, hablando con mi niño para poder saber un poquito más, conocer las formas, cómo se comunican en la escuela, ¿no? De esa manera, porque también no se trata solamente de que la maestra vaya al papá. El papá también tiene la responsabilidad de acercarse a la escuela, el deber de acercarse a la escuela e ir en busca de reclamar su rol activo, porque ya sabe que su rol es importante. Entonces, es de ambas partes, ¿ok? Porque si solamente se encarga la maestra de estar, a ver, yo voy a buscar al papá y lo voy a llamar y voy a ver y esto, entonces se recarga, ¿no? No hay un trabajo en conjunto. Pasa lo mismo con las relaciones de pareja, ¿no? El trabajo es en conjunto, ¿bien? Los dos, la pareja junta va jalando la relación juntos. Lo mismo pasa en todo tipo de relación. Entonces, lo primordial para poder conectar con nuestros papás, que puedan ser nuestros aliados, es conociéndolos, ¿ok? Ok, ya, hasta ahí vamos avanzando y estamos bien. Ya vamos respondiendo a la pregunta. Ok, ya los vamos conociendo. Entonces, tengo que conocer a mis papás, sus intereses, bien, su forma de pensar, de acuerdo a lo que es la educación,
cómo es para él la crianza en casa, ¿no? ¿Qué pensamiento tiene en cuanto a ello, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros detalles? Entonces, ahora sigue esta consulta. ¿Cuáles o qué opciones podríamos dar para conocer los intereses, los ritmos, los miedos, las expectativas, la perspectiva de los padres? ¿Qué opciones sugieren ustedes para conocer? ¿Cómo podrían hacerlo ustedes? ¿Cómo? Y esta respuesta puede ser tanto de padres como de profesores, porque los profesores, bueno, obviamente van a dar sus opciones y los padres pueden decir, bueno, yo puedo dar mi opción de cómo quisiera que lleguen a mí, cómo me gustaría que lleguen a mí los maestros. Eso también es importante, conocer el punto de vista de los papás. Los escucho, pueden prender su micrófono o pueden escribirlo en el chat también. ¿Qué opciones podríamos dar? Onamita, te escucho. Maestra, mire, en eso de lo que estamos hablando con nuestros niños y con nuestros padres de familia, cuando trabajamos, nosotros hacemos primero para conocerles a ellos la evaluación diagnóstica, la primera ficha, ¿no? Y ahí sabemos de dónde vienen nuestros niños, de qué familia vienen, todo su comportamiento de nuestros niños. Igual manera, ahí, ¿no? También de los padres de familia, que algo es que nos ayuda a nosotros bastante y mediante de esto nosotros ya vamos sabiendo cuáles son sus ventajas, sus desventajas, sus ritmos, cómo vienen los niños de casa. Todo ya una docente ya conoce eso, ¿no, maestra? Creo que eso es lo que quería aportarle. Exactamente, muy bien. Hay una ficha donde los maestros pues llenamos los datos de los papás al inicio para saber también hasta el tipo de parto que tuvieron, cuánto, conocer totalmente al niño también, ¿no? A qué edad se paró, a qué edad dijo sus primeras palabras, todos estos datos más los papás, ¿no? De qué condición socioeconómica tienen, de dónde son, si son de provincia, si son de Lima, muchos datos, ¿no? Los hacemos llenar a los papitos, tenemos una entrevista o le damos la ficha y los papitos lo llenan y luego nos la envían. Es una buena forma de poder obtener datos, ¿no? Ahora, estos datos, pues obviamente los tenemos que leer y hacer un balance de esos datos para ver de qué manera estos datos nos van a ayudar a nosotros para poder desarrollar las actividades escolares. Perfecto, es un buen inicio y es una buena opción. ¿Qué más? Lucía Cuno, te escuchamos. Buenas noches. También quizás haciendo visitas domiciliarias. Lucía Cuno. Lucía, ¿de dónde eres? ¿De qué lugar? Apurímac. Apurímac. ¡Ah, qué lindo! Mira, Apurímac no conozco. Tengo que conocer aún. ¿Me invitas o no me invitas, Lucía? ¿Me recomiendas o no me recomiendas? Claro que sí. ¿A dónde voy? Cuéntame. Yo exactamente vivo en Curahuasi. Bueno, lo conocen a este lugar por el hospital misionero de alemanes que tiene. Bueno, no sé si han escuchado, pero la mayoría de la gente lo conoce por eso. ¿Qué es lo que no me puedo perder de Apurímac? Bueno, al menos del lugar donde yo estoy, el cañón de la Apurímac. Okay. Anotado. No me puedo perder el cañón de la Apurímac. Gracias por estar, Lucía. Muchas gracias por acompañarnos. Nos comentabas. Coméntanos, por favor, las visitas domiciliarias. Ok. ¿Has tenido la oportunidad de hacerlas, Lucía? Bueno, yo trabajo como auxiliar, pero no lo he hecho yo, sino la profesora. No lo hace cada cierto tiempo. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias por compartirlo. Y teniendo en cuenta lo que Lucía nos dice, vamos a poner este panorama, ¿ok? Cuando nosotros citamos a los papás en alguna entrevista o alguna reunión, los citamos en el aula o en el ambiente, en el centro educativo, ¿cierto? El centro educativo es nuestro ambiente, el ambiente de las maestras, ¿ok? Nuestro lugar seguro. Entonces allí nosotras fluimos porque es nuestro ambiente, es nuestro lugar, ahí están nuestros materiales, nosotros hemos decorado y hemos arreglado y hemos colocado nuestro ambiente y todo ello. Es nuestro lugar, es nuestro ambiente. Entonces la comunicación de nosotras fluye totalmente. ¿Bien?
cuando vamos a visitar a los papás, ¿será diferente o será igual? ¿Qué opinan ustedes? Lo que nos ha recomendado Lucía. Si nosotros visitamos a los papás, ¿cómo será la comunicación? ¿Será igual que citarlos en la escuela o será diferente? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Pueden prender sus micrófonos o escribirlo en el chat también. A ver, coméntenme. ¿Será igual la experiencia? A ver. Los escucho. Aquí en el chat habían puesto, Griselda nos dice es diferente, ok. Podría ser diferente. Vamos a ver qué tan diferente es, ok. Porque también Griselda nos había compartido que se le puede a los papás compartir, brindar charlas de filosofía, ok, claro. También lo que podamos compartir con los papás va a enriquecerlos. Continuamos entonces. Bien. Este es un proyecto que quiero compartir con ustedes, que es un proyecto muy similar al que nos ha compartido Lucía, y qué bueno que lo haga la maestra de tu escuela. Es excelente. Mira, no conozco escuelas en Lima que hagan visitas a las casas. No las conozco, no he escuchado. Bien, a ver, alguien me quiere comentar algo, me parece. Cuéntame, Lucía. Lucía o Lilibet. Maestra, sí. en el chat dice, puedes, el comentario de Cristi Ramírez, dice, puede ser incómodo para ellos porque estarías invadiendo su espacio. Muy bueno tu aporte, Cristi, porque también hay que considerar eso. Bien, es más, estas visitas a las casas se consultan con los papás y hay papás que dicen no podemos o en esta oportunidad no, y es libre porque obviamente es su espacio, es su lugar y hay que respetarlo. Bien, entonces todavía no están preparados para ello y está bien por ellos, ¿no? Puede ser, pero definitivamente, pues obviamente ellos nos tienen que dar el permiso para poder ingresar a sus hogares, ¿no? Es algo que debemos tomar en cuenta de todas maneras y es muy, muy interesante lo que nos comparte porque hay que ponerse en el lugar de la otra persona. Cómo se siente o si se va a sentir cómodo que haya otras personas en casa. Hay muchas personas que no les gusta gente extraña en casita, ¿no? Entonces, esos puntos de todas maneras se toman en cuenta. Katy, ¿quieres comentarnos algo? Katy, ¿nos quieres comentar algo? O de repente el micrófono se prendió. Ok, listo, vamos. Entonces, este es el proyecto que nosotros tenemos, que es una opción que los comparto a ustedes. Sí, es un proyecto ambicioso. Sí, es un proyecto no tan sencillo, ¿bien? Pero los resultados son muy importantes. Logramos muchas cosas con los papás. El proyecto que les voy a compartir ahora, para que ustedes de repente tengan esta opción para conversarla y planificarla con mucho tiempo de anticipación y lo puedan hacer de repente el siguiente año escolar, o de repente lo puedan planificar también después de medio año. Es este proyecto que propusimos nosotros que se llama Proyecto Winners en tu Hogar, una ventana al corazón de la familia. ¿Bien? Este es el segundo año que nosotros hemos realizado este proyecto. Lo hicimos en el 2023 y luego lo hemos hecho este año también. Esta fecha lo separamos por aulas porque hay que visitar las casas, pues que nos toma prácticamente todo un día. Hay veces nos ha tomado 2 días por cada uno de los salones, porque hay que darle tiempo y el traslado de un hogar a otro también, ¿no? Entonces, ¿de dónde parte este proyecto, ¿no? Este proyecto parte por este texto que se los voy a leer, que dice así. Por esto, exhorté a las maestras a que se procuraran en sus conversaciones con las madres datos más bien de orden social, la cultura de los padres, sus costumbres, sus beneficios, sus comidas, etcétera, con objeto de poder trazar monografías de familias a la manera de Le Play. Esto puede aconsejarse allí, donde la maestra habite la misma casa que sus alumnos y sus familias. ¿Quién dijo esto? María Montessori, hace más de 100 años. Ella usaba
esto como un método pedagógico dentro de las casas de Bambini. Bien, para ella era importante que las maestras se acerquen a las familias, ¿bien? Porque sí, si bien es cierto, una ficha nos puede dar muchos datos, es diferente conversar con el papá, escuchar al papá. Y las etapas de este proceso de escuchar a los papás son varias, ¿no? Al principio es un poco cerrado de repente. Conforme vas conversando con el papá y la manera como vas guiando la conversación, se van abriendo un poco más y vamos conociendo un poco más de ellos, vamos comprendiendo tantas cosas y entonces dejamos de lado el hecho de juzgar a los papás, ¿sí? Y los entendemos también y tratamos de buscar con ellos estrategias para poder trabajar con ellos y acercarnos y hacer alianza con ellos. De principio, la mayoría de papás toma en cuenta las visitas de las maestras porque sienten de que es un acercamiento diferente hacia ellos, ¿no? Y el hogar, como puede ser, como nos mencionaba Cristi, de repente algunos puedan sentir que invadimos su espacio, la mayoría en realidad siente de que es su lugar seguro, es el lugar de ellos. Entonces es diferente la comunicación en ese aspecto. Entonces, estamos hablando de una propuesta que trabajó María Montessori hace más de 100 años y ella sabía desde hace más de 100 años lo importante que era acercarnos. Ahora, solamente quiero agregar acá, María Montessori indica, con objeto de poder trazar monografías de familias a la manera de Le Play. Le Play, y esto es una invitación a que puedan investigar, Le Play es Frédéric Le Play. María Montessori coge este método que usaba Frédéric Le Play en cuanto a las monografías de familias. Él se encargaba de tener un método de observación y realizaba toda una investigación, unas monografías de cada una de las familias, ¿bien? Muy profunda, no solamente del tema de datos, sino hasta investigaciones acerca desde el punto de vista holístico de las familias. Era muy profundo, era muy importante, es muy importante conocer a las familias. Por eso, en base al método Montessori, en base a lo que proponía María Montessori, en base a lo que ella trabajó hace más de 100 años, ¿bien? En un sector, porque también podrían decir, maestra, para eso hay que tener presupuesto. Recordemos que María Montessori abre su primera casa de Bambini en un sector de personas de muy pocos recursos, hijos de obreros, ¿bien? Con materiales que ella pudo agenciarse de lo que había cerca, ¿bien? Por eso es que empieza con vida práctica, lo que se podía tener a la mano, ella lo fue adaptando. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No hay excusas cuando uno tiene voluntad de poder hacer. Si sé que esto puede ser importante y puede ayudarme en mi trabajo, para llegar con mayor facilidad a los niños, hay que intentar hacerlo. Sí, es un proyecto ambicioso, es un proyecto difícil, hay que organizarlo con tiempo, hay que hacer cronogramas, direcciones para que el camino sea cercano, ¿no? Hay que cronogramar todo eso. Hay papás que no viven cerca, nuestra escuela vive en Santa Anita y hemos tenido padres de Chaclacayo, así que hemos hecho visitas hasta Chaclacayo. Y hemos tenido visitas a Villa El Salvador, hemos tenido padres de Villa El Salvador que viven muy lejos y hemos hecho las visitas, ¿no? Entonces es importante que podamos acercarnos a los papitos, a las familias y conocerlas un poquito más. Ok, entonces vamos a conocer un poquito más acerca del proyecto, porque yo les puedo contar cosas bonitas, pero vamos a verlo en imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, para que ustedes lo puedan tomar nota e ir de repente que esta propuesta les pueda ayudar en la escuela y si les funciona y si de repente tienen alguna duda también pueden consultármela en cualquier momento si tienen esas ganas de poder hacer el proyecto en sus escuelas, ¿no? O proponer de repente también a sus maestras, los papitos que nos están visitando también, que nos están acompañando el día de hoy. Entonces sale un equipo, el equipo en el cual vamos a las casas está conformado por la maestra guía, la licenciada, que es la psicóloga, bien, el profesor Renato, en este caso, que es quien nos lleva, nos traslada de un lugar a otro y les habla, ¿no? La directora. Este equipo
se dirige a cada uno de lo único que cambia en cada una de las visitas es la maestra guía, ¿no? Cuando le toca a un aula, va la maestra guía de esa aula, a la siguiente de la otra aula va la maestra guía de esa aula. Sí, en todas va la psicóloga, va directora, ¿no? Y el profesor, que es quien nos traslada a los lugares. Vamos a conocer un poquito más también, ¿no? ¿Qué hacemos en las casas, no? Tenemos un proyecto para cada una de los ambientes, porque las actividades propuestas no son iguales para todos. Las guías, las maestras guías adaptan las actividades que vamos a hacer en las casas, porque no es que vamos a ir a hacerle un cuestionario, ¿no? A ver, señor, esto, el otro, pregunta esto, pregunta tal, pregunta así mismo. ¿Valor de la verdad? No va por ahí, ¿no? Lo hicimos de repente en la primera vez que hicimos el proyecto, teníamos un cuestionario y la psicóloga hacía unas consultas y fomentaba la conversación. En esta ocasión lo hicimos diferente, quisimos conocerlo a través del juego, a través de la dinámica familiar. Y entonces cada maestra guía propuso actividades según la edad de su ambiente, de los niños que conformaban su ambiente. Entonces aquí pues fue la propuesta del Spotify. Ana María, si me ayudas, te voy a agradecer mucho, no recuerdo bien el nombre de la actividad. Spotify musical, se llamaba, ¿no? Spotify musical. Y se trabajó en equipos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hola Ana María. Spotify literario. Literario, ¿eh? Spotify literario. ¿Bien? Ya se tenía ficha, ya se había trabajado eso en la escuela con los niños. Este es el grupo de niños de taller 2. Y se propuso esta actividad con los papás, ¿no? Se observó cómo hacían equipo, se observó cuánto intervenía el papá o la mamá, se observó cómo se sentían los niños y cómodos. En cada una de las familias que fuimos visitando, fuimos observando si los papás les permitían a los niños trabajar con libertad, si los papás intentaban hacer de esto una competencia y darles las respuestas, ¿no? Si trabajaban en equipo, ¿no? ¿Cómo era el momento? Entonces, esa fue alguna de las propuestas que teníamos. No en todos los lugares fue igual, ¿no? Porque si la situación era diferente, entonces proponíamos otro tipo de actividad con los papás. Si realmente la familia requería una conversación un poco más exhaustiva, un poco más profunda, entonces se cambiaba la actividad. Nos íbamos adaptando junto con la psicóloga a cómo íbamos dirigiendo la actividad referente a cada una de las familias, ¿no? Nos tomamos una foto y llevábamos 2 obsequios. Ahorita uno de ellos es lo que ven ahí, es un cuadrito, que les voy a decir qué es lo que decía el cuadrito, y un obsequio también, que se los voy a mostrar en un momento, ¿no? Tomábamos foto, hacíamos dinámicas también, hacíamos un TikTok con las familias para ver cómo se habían sentido en la visita. Estas visitas en muchos momentos incluían la gracia y cortesía, ¿no? Los papás nos recibían, habían preparado algo para las maestras, los niños preparaban la mesa, listaban la mesa, preparaban el jugo o acercaban un vaso con refresco a las guías o a las personas que estábamos allí. Se fomentaba la comunicación mientras que ellos iban preparando, se conversaba un poquito más, ¿no? Sobre la visita o algunos datos más, ¿no? Nos daba la oportunidad de conocer un poquito más la dinámica familiar, ¿no? Y cómo se habían sentido, cómo se habían organizado para recibir a las guías, a las maestras. Bien, este es el obsequio que le damos a los papás. Después tengo una imagen un poquito más clara, donde en la parte superior tenían que poner la foto de la familia. Bien, esta es otra familia, por ejemplo, ¿no? Esto es una familia mucho más numerosa, y tener en cuenta también de que cuando mandamos el post para la invitación al proyecto, cuando informamos sobre el proyecto, dijimos la visita a la familia, ¿no? Este proyecto, el nombre del proyecto. Pero a veces cuando llegábamos encontrábamos solo la mamá y el niño, por ejemplo, ¿no? En algunas familias nos tocaba eso y preguntábamos, ¿cuántos familiares conforman? Sí, somos el hermano, tiene 3 hermanos más o 5 hermanos más. ¿Y dónde están ellos? ¿También tienen que venir? Decían, ¿no? Nos preguntaban. Claro, es la familia, toda la familia que desee participar de esa actividad. Entonces fueron llamando a los otros hijos y se formó una situación tan bonita
¿no? Que algunos, dentro de este grupo de familias, habían adolescentes que se notaba que de repente habían sido, tienes que estar ahí, ¿no? Sin embargo, con el juego en el cual participaron todos los miembros de la familia, todos se mostraron ya un poco más abiertos a la reunión, hasta en algún momento que íbamos a dar algunas palabras para hacer entrega de lo que le habíamos llevado a las familias. Los jóvenes o los adolescentes decían, puedo poner el micrófono, traigo esto, traigo el otro. Estaba muy animoso en poder hacer de la reunión mucho más fluida, ¿no? Entonces, los juegos que llevábamos también para participar, en otras situaciones llevábamos juegos de mesa para ver cómo ellos trabajaban o jugaban entre ellos, cómo los hacían participar a los pequeños. Veíamos quién tenía más vínculo con qué miembro de la familia, cómo se apoyaban, cómo se ayudaban, cómo se comunicaban entre ellos con esta propuesta de trabajo. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden hacerlo con toda confianza. Aquí podemos ver más imágenes. Acá tenemos otra familia, ¿no? Y teníamos familias con diferentes características, donde estaba el papá, donde a veces el papá estaba de viaje, o era una familia donde estaba conformada mamá e hija, ¿no? Con diferentes características de la familia. Nos contaban cómo era su rutina, cómo se apoyaban, conocimos un poco más de cómo se desenvolvían, cómo era también el día a día de ellos, ¿no? Que obviamente, si estando papá y mamá e hijo, hay veces se nos complica el día, imagínense solo la mamá o solo el papá, ¿no? Mucho más complicado. Entonces, eso también nos ayudó a conocer un poco más su día a día y su rutina, cómo hacían desde el trabajo a la casa y todo ello. Acá estamos entregando el obsequio a los papás, las actividades que hacíamos con ellos, los juegos de mesa. Acá tenemos otra familia, los juegos de mesa. Este juego de mesa se llama el Ponte Mosca y les agradó mucho jugarlo, se emocionaron, se complementaron muy bien, se conectaron muy bien con el juego, con las indicaciones, observamos cómo participaban. Algunos participaban en equipo, otros querían participar individualmente. ¿Bien? Acá tenemos otra fotito, nunca falta el selfie. Tenemos fotos con los papás de los obsequios que les íbamos entregando. Acá tenemos otra familia, por ejemplo, que nos recibió también en su hogar, las conversaciones que tenían, cómo ellos, cómo era su dinámica familiar, ¿no? Los papás, habían hogares en que se complicó un poco la asistencia de la mamá, pero yo siempre he dicho, querer es poder, ¿no? Y cómo nos comunicamos con la mamá estaba en su trabajo. Y cómo nos comunicábamos por las cámaras. En la casa tenían su cámara de vigilancia y las cámaras tienen audio. Entonces la mamá estaba escuchando absolutamente todo y cuando hacíamos alguna pregunta, ella respondía por la cámara, consultaba. Por ejemplo, en el año anterior que tuvimos una visita también, estaba en videollamada, también la mamá presente. Entonces, querer es poder. Cuando yo sé que mi rol es importante, yo debo estar, puedo estar de diferentes formas, ¿sí? Y los papás lo demuestran, cada uno de nosotros demostramos cuando tenemos interés y sabemos que es importante que yo esté, de alguna forma, pero estar. Y eso también ayuda a que los niños sientan que está mi mamá, ¿no? Desde otro lugar, pero está, la siento presente, lo siento presente, ¿no? Acá tenemos otra familia más numerosa de cómo vimos la dinámica, cómo papá y mamá se apoyaban, ¿no? con cada una de sus pequeños, los hogares, cómo nos recibían, cómo se sentían, cómo nos recibían también allí, que esta familia, por ejemplo, tuvo este detalle de hacernos un cartel de bienvenida propuesto por el mismo niño, ¿no? Un quequito que venía y nos servía. Gracias. Y en Montessori se trabaja gracia y cortesía. Y eso es algo que nos han enseñado a todos nosotros en el hogar. ¿Qué nos decían en el hogar nuestros papás, ¿no? Cuando recibíamos visitas, ¿no? ¿Qué les vamos a compartir? ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Cómo tiene que estar la casa, ¿no? Y cuando uno iba de visita a algún lugar que llevaban. Siempre cuando vamos a un lugar hay que llevar algo, compartir un postrecito o un obsequio, un detalle, ¿no? La gracia y la cortesía. Entonces, por eso es que nosotros también llevamos un detalle. Acá tenemos algunos ejemplos de los collages que hacíamos de cada una de las familias
para poder resumir con imágenes cómo nos había ido en su visita, ¿no? Ahora tenemos otro equipo familiar, y siempre el término es equipo familiar. Ahora, también pasa que cuando son padres separados, también seguimos mencionándolos equipo familiar. El niño necesita sentir que pertenece a un equipo familiar, por más así las circunstancias sea que el papá y la mamá estén separados, siguen siendo un equipo familiar, y el niño necesita sentir esa pertenencia a su familia. Y hay algunos casos que el papá ha estado, también, a pesar de que son padres separados, ha estado porque sabe lo importante que es estar en estas visitas, ¿no? Este es el regalo que les llevamos nosotros. Acá logré tener aquí la imagen, ¿no? Y esto dice así: en esta casa vive una familia Montessori. Somos ordenados, somos concentrados, somos coordinados y somos independientes. Cada uno de nosotros cumplimos nuestros roles. ¿Cuáles son los roles de los padres? Guiar a sus hijos, respetándolos y permitiéndoles aprender y jugar de forma independiente, fomentando su autonomía, creatividad y respeto. ¿Cuáles son los roles de los hijos? El rol de los hijos: gestionar sus libertades, emociones, opiniones con respeto y responsabilidad. ¿Y qué es lo que en conjunto van a tener ellos? El respeto, la autonomía, la comunicación asertiva, la organización y el amor. Bien, entonces este es un regalo, lo imantamos por detrás, es un trabajo imicado y tiene imanes atrás para que pueda estar en el frigider y todos los días puedan verlo los papitos, las mamitas y los niños. Y de igual manera, no solamente eso llevamos, sino también llevamos este obsequio. Les llevamos este obsequio. Espero que se vea, sí, creo que se ve, sí se ve. Bien, este obsequio. De este tipo, estos son unos adornitos solares. Bien, se mueven cuando la luz del sol les da, se mueven automáticamente, ¿no? Y llevamos muchos modelos, diversos modelos a cada una de las familias, y les decíamos que este adorno era solar, y cada vez que le caen los rayos del sol, automáticamente se mueve. De igual manera las familias, cuando están rodeadas de amor. Cuando el amor está en las familias también siguen creciendo para alcanzar sus objetivos. ¿Bien? Entonces, eso hacía que enlacemos el objeto con el concepto de familia, ¿bien? Para que puedan también, cada vez que vean el adornito, puedan recordar también que su familia también se mueve cuando hay amor. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo bien? ¿No se han quedado dormidos? ¿Todo bien? ¿Están despiertos? Onamita, ¿todo bien? Marita, ¿todo bien? No los estoy aburriendo. ¿Está bien, Cristi? No, está muy bien. Estamos aprendiendo ahí con el trabajo con los padres de familia, ¿no? Bueno, qué bueno. Me alegra. Me estaba asustando ya. Dije, estoy solita. Como yo veo solo las presentaciones, gracias. Como yo veo las presentaciones, no las veo mucho a ustedes. Entonces, por eso pregunté, dije, ¿estaré hablando sola? Ok, bien, sigamos. Entonces, acá tenemos esta propuesta. Ustedes me imagino que pueden superar nuestras propuestas. Las maestras son lo máximo. Los papitos también son lo máximo. Entonces, esta es una propuesta, la pueden mejorar, ¿no? Pero lo importante acá, el objetivo fue que dejar en claro cuáles eran nuestras responsabilidades como padres, las responsabilidades de los hijos, ¿bien? Qué es lo que debían de unir a esta familia, ¿bien? Y cómo es una familia Montessori, ¿bien? Ese era el objetivo. Bien, entonces esto es referente al proyecto de Winners en tu hogar. Esa es una propuesta que nosotros hacemos. Entonces, ok, maestra, sí es importante, familia, escuela, la unión hace la fuerza, qué lindo con las palabras. Pero ¿cómo lo hacemos? Conociendo a los papás. ¿Cómo nos acercamos a ellos y cómo hacemos alianza? Conociendo a los papás. De igual manera, como si yo conozco a mi niño que le gustan los dinosaurios, voy a hacer actividades de dinosaurios o por los dinosaurios para llegar a algún conocimiento o algún dato. De igual manera, si yo sé que el papá de repente tiene una característica, entonces yo digo, el papá por este lado, ¿no? Con él puedo hablar de esta manera, ¿no?
Entonces, de esa manera nos podemos acercar y hacer alianzas con los papás. El papá ve la educación de esta manera. Entonces, de esta manera voy a conducirme con el papá. Ahora, vamos a ser abogados del diablo. Digamos que alguien pueda decir por ahí, ese es bastante chamba, y que me tengo que conocer al papá y estar preparando actividades pensando en cómo comunicarme con el papá. Es que es así, porque todos somos diferentes, no todos tenemos el mismo lenguaje de comunicación, no todos tenemos el mismo lenguaje del amor, no sabemos cómo nos comunicamos cada uno de nosotros. Es importante por eso escuchar al otro, ¿bien? Y ahora, ¿cuál es el beneficio? Que teniendo alianzas con los papás, realmente se puede trabajar mucho mejor con los niños, se pueden alcanzar muchas más cosas. Y no me estoy refiriendo a que van a saber más matemática y más comunicación, entonces, no, porque eso se va a dar, eso ya lo tenemos por descontado, se va a dar, bien, ya lo hemos hablado, es imposible no aprender, se va a dar, ¿bien? Sino porque se abren muchas más puertas con los niños, bien, cuando tenemos alianzas con los papás. Eso no se hace tronando los dedos y no crean que porque fui a visitar al papá ya vamos a caminar de la mano corriendo, saltando bajo un arco iris. No, es un proceso en el cual hay que perseverar, ¿ok? Entonces acá tenemos una opción que es este proyecto. ¿De qué otra manera pueden hacerlo? Pues con talleres, con los papás, ¿bien? Y siempre nosotros tengan cada uno de ustedes una frase que los identifique y los enlace con los papás. Si quieren, pueden copiar esta, no hay ningún problema, no nos molestamos. Pero tenemos esta, siempre estamos recordando a los papás, familia más escuela, la unión hace la fuerza. Nuestros comunicados, ¿no? Familia más escuela, la unión hace la fuerza. Familia más escuela, para que el papá también se sienta parte de sí. Si yo me uno con ellos, entonces va a haber fuerza para trabajar con mi niño. Eso es lo que queremos que el papito concientice, ¿bien? Entonces tenemos talleres, por ejemplo, en este se habló del adulto preparado, y tuvimos una frase, un texto muy importante de María Montessori, ¿ok? Todo lo que yo le estoy diciendo tiene una u otra cosa, una base en Montessori. ¿Qué es esta? Para María Montessori, el adulto que acompaña, sean maestros o sean padres, todos los adultos que acompañan, ¿ok? Deben ser científicos y místicos, ¿ok? Ahora, si nos ponemos en el lugar de científicos, místicos, científicos y místicos, los dos términos están muy alejados uno de otro, ¿bien? Pero María Montessori dice que el adulto preparado debe ser tanto científico como místico. ¿Por qué? Porque de un lado, el adulto, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, el maestro, tienen que conocer a profundidad al niño desde el punto de vista psicológico y organísmico, pero a la vez ser capaces de sentir y ver más allá de lo palpable. Bien, por eso es que indica que a la vez debemos ser científicos y ser místicos, ¿no? Debemos ser científicos cuando veamos el punto de vista psicológico, el punto de vista organísmico. Debemos ser místicos porque tenemos que ser capaces de ver más allá, sentir y ver más allá de lo palpable. Bien, por eso es que María Montessori nos indica ello. Entonces, el adulto en suma, a ver, creo que hay una pregunta por aquí o algo. A ver, voy a leerlo porque me gusta lo que dice por acá. Dice, la ciencia sin mística hace bombas. Así era la palabra. La mística sin asombro no puede encontrar solución. Ok, gracias por compartirlo. Me gustaría que de repente en algún momento nos puedas ahondar un poquito más sobre ello y nos puedas compartir un poquito más a detalle. Me avisas si estás listo y nos lo compartes un poquito más a detalle. Ok, entonces, el adulto en suma tenía que renunciar a la tiranía, expulsar de su corazón la cólera y el orgullo y por último, saber humillarse y revestirse de caridad, ¿ok? Si a alguno de ustedes la parte de saber humillarse le hizo clic, a mí también me hizo clic la primera vez que yo la leí, pero ahorita se los voy a explicar. Ay, qué lindo, gracias. Entonces ahorita te vamos a dar pase. Listo. Nos va a dar paso para que nos puedas ahondar un poquito más en lo que nos has compartido. Entonces,
Le decía, el adulto en suma tenía que renunciar a la tiranía, expulsar de su corazón la cólera y el orgullo y por último saberse humillar y revestirse de caridad. A mí también me hizo como que cuando leí saber humillarse, ¿ok? Porque lo vi por el lado que todos, la mayoría de repente lo ha visto, ¿ok? No se trata de que, ok, hijito, yo haré todo lo que tú digas, ¿no? Porque finalmente nosotros como adultos seguimos teniendo la guía, ¿ok? No se trata de que darle la libertad al niño es, a ver, ya tú responsabilices, no sé, ya tú dirás no, ¿ok? Nosotros seguimos siendo los guías. A lo que se refiere María Montessori, porque usaba estos términos, porque eran los términos que se usaban hace muchos años, estamos hablando hace más de 100 años, y a lo que se refería ella era a tener la humildad con los niños, tener la suficiente humildad para los niños, ¿bien? Y revestirse de caridad. Ahora, muchos podríamos decir, tirano yo con mi hijo, ¿no? Que yo, tirano, es una palabra muy fuerte, pero lamentablemente, sin darnos cuenta, lo somos con los niños. Porque hay momentos en que abusamos del hecho de ser más grandes, más adultos, ¿bien? Y hacemos o decimos cosas a los niños que los dañan y que tratan de hacerles sentir de que finalmente ellos son solo niños, ¿bien? Entonces, por ahí siempre se nos escapa ello. Por eso es que es importante que podamos ser totalmente conscientes de esos momentos donde estamos llenos de cólera, porque obviamente tuvimos un día muy cansado. Cuando estamos llenos, así copados, y el vaso ya a punto de rebalsarse, no estamos completamente bien para nuestros niños. Entonces el niño siempre dice, y entonces ¡fum!, explotamos todos. A todos nos pasa. Entonces, pero por eso es importante que podamos conocer esto, ¿no? Si todos nosotros fuéramos conscientes de las veces que le hemos roto el corazón a nuestros hijos, no lo haríamos. Pero no lo somos, no somos conscientes. ¿Por qué? Porque nosotros también somos adultos con el corazón roto. También nuestros padres nos rompieron el corazón de niños. Entonces, por eso es que los patrones se van repitiendo. Entonces, es importante que nosotros podamos tener en cuenta, bajo este punto y la explicación no corta a los papás, lo que hicimos fue dejar a los papás que se potencien. ¿Cómo? Pues los invitamos a responder algunas consultas en cuanto a este tema y los dejamos fluir. Ahí los pueden ver en el piso, en la silla, ¿no? Con sus papelotes, armando sus puntos de vista en cuanto a este tema, ¿no? O cómo logro ser un adulto preparado. ¿Soy un adulto preparado para mi niño? Con todo este dato que les dábamos. Y entonces ahí los veíamos compartiendo, todos con diferentes puntos de vista, pero todos muy profundos. Ese día yo estuve muy alegre porque parecían guías Montessori. Conocía mucho, bueno, la mayoría de los papás de la escuela son padres ya que tienen años con nosotros, entonces, y todos los años hacemos coaching Montessori para padres, es decir, todos los años hablamos del adulto preparado, del ambiente preparado, de los planos del desarrollo, del método Montessori, todos los años hablamos de esos temas. Entonces, ellos fluyeron totalmente en cuanto a su compartir, ¿no? La participación de los papás, de los varones, ¿no? Muy participativos. Y con esto lo que trato de decir es que vengo de unos años donde he sido maestra de escuela tradicional, donde a los papás ni sus luces, ¿no? Entonces, pero sí, ahora veo mucho más compromiso en los papás, que es su función, ¿eh? Es su función, no es que son superhéroes, es su función, siempre debieron tener esa función, pero antes de repente no la conocían y ahora están involucrados porque saben lo importante que es involucrarse en el trabajo de sus niños, en la educación de los pequeños, y que puedan conocer también, manejar esta información, no se la dejan a las mamás, ellos también tienen que conocer. Entonces participaban cada uno en grupos, ellos fueron aleatorio a la hora de organizar sus grupos, se observaba cómo se organizaban, cómo compartían, cómo buscaban sus habilidades cada uno, algunos eran buenos para dibujar, otros para escribir, otros...
todos, ¿no? Los que exponían se dividían, cada uno exponía un pedacito, no como de repente en el colegio que exponía uno nomás, ¿no? El único que exponía, y no se le daba la oportunidad a los demás, etcétera. Entonces, aquí podemos tener esas dinámicas. ¿Qué otra cosa podemos hacer a las maestras? Es fomentar llegar a la conciencia con los temas que trabajemos, ¿ok? Esto abarcó mucho más puntos a los papás. ¿Cómo hicimos que se acercaran? Estas son actividades de la Semana de la Educación Inicial, ¿ok? Algo que es parte de la filosofía Winners, en complemento con la filosofía Montessori, es que particularmente a mí no me gusta hacer como todos lo hacen. Es decir, fecha de tal y todos esa fecha. Entonces todos los papás aturdidos en buscar todos en los lugares de disfraces peleándose por el disfraz, por la actividad, porque todos lo celebran en la misma semana. Esas cuestiones, por ejemplo, a mí no me gustan porque van en el corre-corre y los niños terminan estresándose, los papás se estresan, entonces ¿de qué vale la actividad? No, si todo el mundo va a terminar peleándose o discutiendo con el papá, con la mamá, que no encontró el disfraz, que no trajo esto, que no. Entonces, mi punto de vista es pasarlo unos días después, con calma, con tranquilidad. Además, hemos tenido planificaciones de algunas actividades y hemos visto que de repente se nos ha hecho corto el tiempo y de ninguna manera queremos apresurar a los niños y que sientan que un ensayo o algo es forzado o es cansado. Entonces, no. Si vamos a reprogramar la fecha, la reprogramamos porque pensamos en los niños. Tenemos que priorizar a los niños. ¿Bien? Entonces, hicimos recién esta semana, la Semana de la Educación Inicial. La mayoría de colegios la ha hecho la semana anterior, y este año la hemos hecho en esta semana, ¿no? Pero ¿cuál fue el enfoque que le hemos dado, ¿no? Si bien es cierto, es muy bonito los polos locos, los sombreros locos, las medias locas, la ropa loca, es muy bonito y obviamente también se enriquecen los niños de ello, ¿bien? ¿Cuál era el verdadero objetivo de la Semana de la Educación Inicial si no es el concientizar la importancia de esta etapa? Recordemos que según las etapas del desarrollo, según Montessori, es la infancia, la etapa de los 0 a los 6 años, la etapa más importante en la vida del ser humano. Y es justo la etapa de la educación inicial. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta Semana de la Educación Inicial si no es lograr una concientización de los papás, que ellos puedan llegar a tener conciencia de lo que está en sus manos, ¿no? De la edad en la que tienen a sus niños ahora? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Hicimos una cantidad de actividades relacionadas todas con los pequeños, como por ejemplo esta visita que fue el día de hoy, una visita de los papás al ambiente para que observen a sus niños. Los niños estaban encantados, se sentían los guías porque ellos le presentaban la lección a los papás y estaban tan emocionados. Los niños, ustedes saben que en todos lados hay niños traviesillos, son así, son libres como el viento y peligrosos como el mar, ¿no? Pero estaban totalmente autorregulados porque veían a sus papás cerca, ¿no? Estaban emocionadísimos de compartir, es decir, que ellos se habían autorregulado porque se sentían contentos de ese momento, ¿no? Y eso es lo que autorregula al niño, que se sienta feliz y satisfecho. ¿Sí? Aquí tenemos. ¿Y qué hicimos con los papás? Les propusimos en una de las actividades enviar objetos los cuales los niños puedan percibir con sus sentidos. ¿Sí? Entonces algunos mandaron peluches para el sentido del tacto, ¿no? De repente un postrecito para el sentido del gusto, otros mandaron un objeto para el sentido de la vista, una campanita para el sentido del oído, y así, cada uno tenía que tener una cajita con 5 objetos, cada uno de ellos que pueda estar relacionado con algún sentido. ¿Por qué? Porque aprendemos a través de los sentidos, ¿bien? Y eso fue también darle pie al papá para que pueda investigar, porque de repente no consigue ahora de dónde saco qué cosa, ¿no? Y se puso a investigar, el sentido del oído, una campanita, un silbato, ¿no? Algo que podían tener en casa. Otra actividad era que el niño tenía que traer una bandeja de vida práctica, ¿bien? Entonces los papás tenían que proponer una bandeja junto con los niños de vida práctica.
algunos papás de repente podrían haber dicho, uy, qué difícil, ¿y ahora dónde voy a comprar? ¿De dónde voy a sacar? Sencillo, alverjitas, 2 recipientes, una bandeja. Pero ¿cómo iba a poder hacerla? Investigando. El papá tenía que investigar cómo son las bandejas de vida práctica o qué cosa se refiere a la vida práctica para poder adaptar cosas de su casa a la actividad que iba a presentar su pequeño. Y la última actividad era que cada familia iba a proponer un material sensorial, un material montesorizado, un material sensorial. Entonces ahí pueden ver a los papás trayendo trabajos de ciencias, trabajos, botellitas sensoriales hechas en casa, materiales diversos, ¿no? Acá están acompañándolos a los niños cuando estaban desarrollando sus actividades. Acá está la vista de pájaro, acá está sumando a la niña y el papá y también al lado. Algo que también guiamos a los papás, por ejemplo, era que cuando se acercaban siempre los papás estaban haciendo preguntas, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Y nosotros teníamos que acercarnos muy sutilmente al papá y en el oído decirle, obsérvela en silencio. Pero qué difícil es para nosotros los adultos no invadir a los niños y no nos damos cuenta de ello. Dibujamos un ¿Lo? Creo que ayúdeme, maestra Lilibet, por favor. Maestra Ana María, gracias. Entonces, qué difícil es para nosotros los adultos evitar invadir a nuestros niños, ¿no? Qué difícil es simplemente sentarnos a su lado y en silencio escucharlos y verlos. Es muy difícil. Siempre los papás están preguntando, ¿y cómo? ¿No? No los escuchamos, no los vemos, no nos damos el permiso de observarlos, ¿no? Les costaba mucho a los papás escucharlos con calma. Nos llenaban de preguntas a veces a los niños, ¿no? El acompañamiento de cada uno, y acá tenemos la foto general, porque invitamos a los niños de taller 1 y taller 2 para que puedan observar las exposiciones de los papás. Entonces, no les he compartido muchas fotos de los papás con sus actividades porque yo estaba grabando y de la emoción de ver a los papás compartiendo los materiales que habían traído, que era una maravilla, y cómo los compartían con los niños. Los papás estaban nerviosos, estaban nerviosos y no sabían, a veces los niños, ¿no? Se dispersaban, obviamente como todos los niños, ¿no? Y los papás intentaban pues llamar otra vez la atención. Ellos mismos se dieron cuenta qué materiales llamaban la atención, de qué manera se llamaba la atención, y sobre todo se dieron cuenta que no es fácil brindar una lección Montessori. No es, hay que prepararse. Ahí están poniendo su asistencia. Ok, Alberto creo que era. Alberto, me fui de largo y no te di pase. Qué barbaridad. Qué barbaridad, la maestra Lourdes. Oh, maestra Lourdes, encantado de haber escuchado ese pase largo, porque en realidad no es largo, sino perfecto. ¿De dónde te comunicas, Alberto? Yo de Lima. Ah, ya eres de Lima. Ok. Sí. Cuéntanos un poquito, nos estabas compartiendo algo. Sí, cuando usted leyó el texto de Montessori y comentó sobre la distancia que hay entre la ciencia y la mística, yo pude sintetizar esa idea, ¿no? Porque lo que siento que usted nos ha relatado en realidad reúne al personaje del mago. En el tarot hablamos del mago como alguien que tiene todas las herramientas sobre una mesa, bien Montessori la situación, una mesa llena de recursos, de materiales, pero que estos materiales se los conecta desde su intuición, desde su sentir, desde saber que tiene los elementos para compartir, mostrar, darse. Y lo que nos pedía ella era simplemente conectar con nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza es como mística y también biológica, también emocional, creativa, y pues en realidad estamos muy conectados desde nuestro conocimiento formal y nuestro conocimiento intuitivo. Y qué alegría, qué alivio
escucharlo de usted, porque he estado sintonizando mucho con el sentir, con la filosofía Montessori, con los juegos, con Paz, que es la maguita que llegó para nosotros con mi compañera. Jugamos bastante, pintamos, le gusta pintar, tiene instrumentos en casa. Bueno, yo laboro como terapeuta de sonido holístico, también pinto un poquito, pero la artesana es mi compañera, yo soy el terapeuta, así que de ahí vamos combinando las cosas. Pero sí he visto con mucho asombro que la educación es muy rápida. Los ritmos son, la educación que no tiene o que la ha olvidado más bien, Montessori hace un rescate maravilloso de esta calidez en tiempos de cercanía de la educación. Es todo como que parametrado, muy rápido, es como extrañamente rápido. Y veo como el rigor y la amenaza de no hay compensación, de hacer esto si no me pongo triste, esas cosas son como cortantes. A mí me cortan. Y en el proceso de adaptación que estamos para que ella pueda tener su momento de escuelita, su momento de juegos, ya en la casa escuela, ¿no? Y luego a la casa está yendo conmigo. Cada vez ella está más en compartir con los maguitos y maguitas. Así le llamo a los niños, porque bueno, me nace hacerlo, no sé si sea propio o no, pero veo eso, ¿no? Veo eso, que a veces hay en maestras intuitivas, cálidas, y llega un momento de autoridad y dureza. Y eso siento que frena un poquito. Veo en ellas la calidez y su intuición como que apagadas por su cansancio, su fatiga, su rigor. Y sí, esa es la parte de vaciarse para estar dispuestos a jugar, ¿no? Exacto. Alberto, qué bonito lo que nos compartes y qué profundo, sobre todo. Y creo que eso es algo que falta mucho trabajar en muchos de nosotros, ¿no? En conocer un poco más el tema holístico, en profundizar un poco más, y tal como lo dices, Alberto, María Montessori nos dice en Educación Cósmica, todos estamos conectados. Absolutamente todo está conectado, todos estamos conectados. Esa es la profundidad del método Montessori, y lo que nos has compartido sí es bonito. Qué bonito que les digas mago, sí, entiendo por qué les dices así, y me alegra mucho que hayas compartido con todos nosotros, así que muchas gracias por ello. Muy interesante. Esto es una invitación para poder ahondar un poco más acerca de este tema. Bien, vamos a continuar entonces con este punto que les he indicado, que sus proyectos, cuando hagan trabajos de alguna actividad del calendario, alguna festividad, traten de ver la profundidad de ello, ¿no? No lo hagan porque el 7 de junio todos tienen que salir con su banderita y todos pinten la banderita y ya. No, profundicen. Es importante que profundicen para poder conectar al niño, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es la banderita, el objetivo es que el niño pueda tener identidad nacional, que pueda conocer de repente a sus héroes patrios, que pueda saber de cómo era antes, cómo era en esa época, qué pasó, por qué sucedió, ¿no? Ahondar un poco más allá y no solamente parametrarnos en lo que toda la información que todos, ¿no?, sabemos, ¿no? Eso es importante de parte de las maestras y también de parte de los papás. Hay que profundizar. Cuando ven que su hijo está interesado en un tema, profundicen con ellos, acompáñenlos a investigar, lo que decíamos ayer, acompáñenlos a investigar, guíenlos a investigar, tengan el ambiente preparado para que el niño pueda expandir ese conocimiento de la forma como él lo requiere o lo necesita. ¿Qué otro proyecto tenemos o de qué otra forma podemos conectar con los padres, con maestras? Es importante el tema de las maestras, como nos decía Alberto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos tan estresadas, porque obviamente en las actividades son un terror para las maestras. Cuando hay actividad Día de la Madre, y hay millones de TikToks, ¿no? Cuando ya acabé la semana del Día de la Madre,
y se me viene el día de la educación inicial y todas las maestras están desesperadas, desmayadas, ¿no? Que el recuerdo, que esto, que el souvenir, que la invitación, que la decoración, ¿no? Entonces todas las maestras terminan exhaustas. La actividad del día de hoy ha sido en conjunto. Los papás han levantado las mesas, han ayudado a acomodar el ambiente, han ayudado a sacar los materiales, han ayudado a limpiar porque comieron su snack en ese ambiente, ayudaron a limpiar junto a los niños, ayudaron a limpiar, llevaron sus platos, los papás colaboraban, todos hacían, todos colaboraban, ¿bien? Porque ese es el trabajo en equipo, todos estábamos gustosos de compartir ese momento, entonces todos podemos ayudarnos a que pueda fluir el momento también y que esté en el ambiente adecuado. Entonces, pero nos sobrecargamos de cosas, entonces ya sobrecargados no podemos estar en disposición de los niños, no funciona, ni los padres sobrecargados, ni las maestras sobrecargadas funcionamos, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre en las escuelas, las que son directoras o las maestras que puedan proponer eso? Siempre hay que lograr reconectar a los profesores, ¿ok? Vamos a reconectar a los profesores con este tema, por ejemplo, que nos propuso Lilibet, nos propuso hacer este taller que se llama Huellas que Inspiran, ¿ok? Y fue un trabajo con el equipo, con diferentes dinámicas, la dinámica del globo, para conocer el tema del trabajo en equipo, bien, cómo trabajamos en equipo, qué importante es la comunicación, cómo hubiera pasado de esta manera, cómo hubiera pasado de la otra manera, por qué logramos esto y por qué no lo otro, de cuál era el camino de repente más adecuado para esto y hacer este tipo de comparativos, y diferentes actividades que se hicieron con cada uno de nosotros, como con rápido, despacio, hasta que hubo al final una cantidad de preguntas en las cuales había por qué razón habíamos elegido ser maestras, de dónde salió eso, ¿no? Y cuando nos hicieron esas preguntas, yo recién en ese momento, miren, yo tengo más de 25 años como maestra. Este año cumplo 25 años, mis bodas de plata como maestra, pero tengo más enseñando porque trabajé antes de culminar la universidad. Y recién con esta dinámica me di cuenta de dónde había salido mi vocación maestra, quiénes habían sido mis maestras iniciales para poder ser maestra. Y me conmovió mucho recordarlo, ¿no? Y poder expresarlo en ese momento, porque teníamos que exponer las preguntas que nos había solicitado Lilibet, teníamos que exponerla. Entonces, vamos a escuchar lo que compartí en ese momento. Maestra Lilibet, ¿nos ayuda, por favor, compartiendo el video? El audio, maestra. De repente su micrófono. Estos días nos han estado fallando el audio. El audio no ha sido nuestro amigo. A ver. Vamos a reproducirlo de nuevo. Elegiste a la docente porque veía a mis tías muy comprometidas con su trabajo, siempre preparándose, siempre preocupadas por cada uno de los alumnos, dando formas para que los padres cambien y mejoren por sí mismos. Y dada la preparación de mis tías Teresa y Mechi, la dulzura y empatía de mi tía Berta, ellas son mis más grandes maestras del ser una buena y una gran maestra. ¡Oh, qué bonito! Me siento orgullosa de ser maestra porque doy alegría y amor cada día de mi vida, de haber logrado que sus familias sean mejores para ellos. Me hace sentir feliz y orgullosa de ver que mis peques sientan que estoy yo para ellos todo el mundo. Gracias, Lilibet. Y qué bueno es poder conectarnos nuevamente a donde empezó todo esta gran aventura de ser maestras, ¿no? De dónde nació, quiénes nos inspiraron, ¿bien? Porque somos ahora nosotros un camino de inspiración de repente para nuestros peques o para otras personas, ¿no?
qué me gusta, de por qué soy orgullosamente maestra, ¿no? O guía, o acompañante de los peques, de las familias, ¿no? Es importante que el personal reconecte, ¿no? Y para ello es importante hacer los talleres con el personal diversos que podamos proponer, ¿no? Entonces, este taller se llamó así, Huellas que Inspiran. Es muy, 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 muy bonito. Los invito a que puedan hacerlo en casa, en la escuela, ¿no? Y también en casa, ahorita mencionándolo, también lo podríamos hacer estas preguntas profundas, ¿no? ¿Qué significa ser papá? ¿Estoy inspirando a mi niño? ¿Qué camino estoy siguiendo con él, ¿no? Por ejemplo, en las visitas guiadas, en las visitas de las familias, como les digo, eran diferentes dinámicas de cómo se presentaba. Y en algunas les preguntaba a los papás, los varones, y les decía, señor, si usted tuviera la oportunidad de hablar con su papá, ¿qué le pediría? ¿Qué le faltó de niño? Y los papás, algunos se conmovían de pronto, y decían más tiempo, que hable más, que esté más presente, y algunos otros puntos, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿y qué respondería su hijo de acá a algunos años si se le hiciera la misma pregunta? Entonces es ahí donde logramos que de repente los papás puedan darse cuenta si están repitiendo patrones inconscientemente. Porque por más que sabemos que de repente algo en nuestra infancia no fue lo correcto y estamos tratando y luchando porque eso no pase con nuestros hijos, al final terminamos haciendo lo mismo. Porque es muy importante de dónde viene tu lucha. Si viene del miedo, no quiero que mi hijo sienta la indiferencia o eso que yo sentí cuando era niño, no quiero eso. Si viene del miedo o del dolor, pero si viene del amor, es diferente. Entonces la cosa cambia cuando tu iniciativa viene del amor. Pero si viene del miedo y del dolor, normalmente los patrones se van a repetir. Entonces siempre es importante poder reflexionar, ¿no? Volver a nuestro centro de repente, no sé si así lo podríamos llamar, volver a nuestro centro de repente. Y para eso son los talleres que tenemos que tener con las maestras, con las guías. Bien, nos tocaba hacer, porque hoy día teníamos 2 temas, que era lo de los padres y la educación cósmica, pero ya son las 9:34 y la educación cósmica es amplia, es bastante amplia y de verdad que no quisiera que la pasemos así como que por agüita tibia, como se dice por acá. Guía es nuestra, sí, es hermoso, Alberto, la educación cósmica es bello. A mí me ha costado llegar a ser consciente de la educación cósmica. No es sencillo entenderla, ahora particularmente para mí no ha sido sencillo conocerla, entenderla, comprenderla, conectarme con ella. Creo que el día a día y las experiencias también nos ayudan un poco. Es un tema bastante largo, obviamente, pues, y vamos a tocarlo el día de hoy. Hoy nuestra última sesión, pero definitivamente no las voy a dejar así porque yo me había comprometido a que iba a tocar ese tema. Así que sí sospechaba que no me iba a alcanzar el tiempo porque el tema con los padres es importante que podamos ahondar para poder tener mayores herramientas o mayor cantidad de herramientas para trabajar con ellos, porque es importantísimo que tengamos un lazo con los papás. Y se los digo, sí, exactamente. La educación cósmica es la base fundamental de todo el método Montessori. Entonces, bueno, como les decía de los padres, es importante que podamos llegar a tener en cuenta. ¿Y por qué se los digo y por qué enfatizo en eso y resalto ello? Porque me ha pasado. He tenido 2 años difíciles que yo no me hallaba con los papás. Y decía, no, yo lo intentaba todo y sentía que con algunos padres no conectaba, no estamos conectando con los papás, ¿no? Y yo luchaba y buscaba herramientas y decía, y de esta manera, de la otra, de esto, y si lo planteamos de una manera, y hasta que llegué a comprender, hasta terapia iba, con decirlo, porque era una preocupación muy grande para mí, qué es lo que estaba pasando. No reconocía
a las familias, no las reconocía. Entonces, me parecía raro mucho las cosas que veía, ¿no? Habían padres que me decían, cuando decimos, señor, es importante que podamos llegar puntual, los niños puedan llegar puntual, porque cada vez que tocan el timbre interrumpen la lección de los pequeños. Poníamos carteles en la puerta diciendo, por favor, no tocar la puerta, comunicarse, tenemos WhatsApp. Comunicar por WhatsApp y espere para que pueda bajar alguien a abrirle la puerta si llegaba fuera de hora, ¿no? Pero tocaban la puerta y decíamos, pero ¿qué pasó? Y teníamos muchas conversaciones, me agotaba, o sea, agotábamos todas las opciones. Hasta que llegué a entender que era importante también, nos dedicábamos más a esos papás, nos enfocábamos mucho más a esos papás. Pero la mayoría en realidad, ¿no? Sí seguían las normas, cumplían las normas, y era un tema de normas, ¿no? Entonces también teníamos que nosotros reubicar otra vez y reconocer y volver a ubicarnos en cuanto a nuestras normas. ¿Cuáles son las normas de la escuela que todos aceptaron cuando se inscribieron en la escuela? Y por eso es que decidimos hacer el trabajo del proceso de admisión y ratificación de matrícula, porque lo importante era trabajar con familias que estén comprometidas con el método, con los cuales podamos coincidir en cuanto a valores, ¿no? Y el respeto aquí o en la China es el mismo, ¿no? La empatía aquí en la China es lo mismo. Entonces había que conectarse con ellos, ¿no? Entonces he pasado eso con algunos papitos también. Sin embargo, este año es diferente porque estamos dando la oportunidad de conectar y tener familias que realmente quieren trabajar de la mano con nosotros, no que nos ven como sus enemigos o como que, a ver, vamos a ver quién gana en esta situación, ¿no? No, sino que quieren realmente trabajar de la mano con nosotros. Y es así, se fluye mucho mejor. Tal vez somos menos cantidad que el año pasado, pero sé que trabajando de esta forma vamos a ir atrayendo familias con las mismas características. Entonces, sé que va a ir bien, va a ir haciéndose eso, ¿no? Entonces, comprendo muy bien lo que muchos de ustedes puedan sentir. Lo he pasado y por eso es que tenemos estas herramientas para poder combatir o trabajar mucho mejor con las familias. Entonces, sospechaba que no me iba a alcanzar el tiempo, pero tampoco los voy a dejar sin hablar de educación cósmica. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un día más al seminario. No van a ser 3, van a ser 4. Entonces, ¿está bien? Sí. ¿Está de acuerdo? ¿No? ¿Me van a acompañar el día de mañana también? ¿No me van a abandonar? ¿Sí? Ok, qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Gracias. Qué bueno, me alegra. Sí, me van a acompañar, ¿no? No van a huir, ¿no? Van a estar mañana. Entonces, mañana vamos a hablar de educación cósmica y vamos a ver una lección de cósmica. Es muy amplio ello. Es muy amplia la educación cósmica, pero vamos a hablarla un poquito porque obviamente ustedes y yo lo saben, todos estos días hemos hecho esta misma pregunta, ustedes ya saben cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, ante la pregunta, por ejemplo, ¿y cómo aprendo esto? ¿Y cómo sé eso? ¿Cuál es? A ver, prendan sus micrófonos. A ver, ¿quién ha estado atento a las sesiones anteriores? Cuando yo pregunto, ¿y cómo podemos llegar a conocer todo esto? ¿Qué dicen? ¿Qué decía yo? ¿Quién se acuerda? A ver, le hago descuento cuando se matriculen en su especialización. ¿Y cómo vamos a aprender todo esto? ¿Qué decía yo? Si lo saben, no se atreven. Siempre les decía, obviamente matriculándose a los cursos de especialización que pronto vamos a aperturar, que vamos a poder compartir mucho más, con mucho más profundidad, los temas tanto de Casa de Niños como de Taller 1. Pronto vamos a abrir estos talleres y los espero a todos ustedes con mucho cariño. Está más que todo dirigido, bueno, a todas las personas interesadas en conocer, incluidos padres, maestras, guías, todo lo que estamos rodeando a los niños, para que podamos conocer mucho más a profundidad esta filosofía de vida. Solamente más que un método, es una filosofía de vida. Y que podamos compartir esto a través de la especialización, podamos compartir y enriquecernos
totalmente, ¿no? Y entonces están todos cordialmente invitados y sobre todo he tomado en cuenta el tema de que quisiera que muchos tengan acceso a Montessori, eso es lo que quería. Montessori por eso nunca patentó su método, jamás lo patentó, porque quería que más personas tuvieran acceso a esta filosofía de vida, a esta educación para la paz. Entonces, los costos que estamos colocando son bastante económicos y aún así las personas que están viniendo a los seminarios van a tener un descuento extra todavía. Ni se imaginan, ustedes van a decir, wow, descuento total. Así que vamos a hablar ya después y vamos a ir dando los informes después. Entonces, el día de hoy hemos compartido esta información tan bonita. Y antes de desconectarnos, así dice mi guía en la formación de secundaria que estoy llevando, ¿no? Entonces dice, es hora de desconectarnos por esta vía para conectarnos con nuestras familias. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Lilibet, ¿estás lista? Listo, muchas gracias. No nos vamos a ir. La música. Ahora sí, nos vamos bailando. No apaguen sus cámaras, ¿ah? No apaguen sus cámaras, que así como hemos empezado, nos vamos a ir para poder descansar. Para poder descansar tranquilamente. Den a su cuerpo el permiso de descansar. Así que vamos a irnos cantando esta hermosa canción. Cantando también. Quiero bailar. Ayer bailamos. En la sesión bailamos. Aquí también podemos bailar, Anamita. Y así inicien nuestras sesiones con los niños y así terminen también. Hoy pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor que ayer. Muchas gracias por el día de hoy, por su compañía. Gracias, no me quiero arrepentir. Un beso, un abrazo, un agradecimiento también por su apoyo también. Nos vemos el día de mañana.